no se saben cuidar. Entonces, miren lo que la Biblia no solamente dice, este caminito, esto que ustedes van por aquí, esto les va a producir la muerte. Entonces usted no se vaya por aquí, váyase por este otro lado. Pero si usted se va por allá, yo quiero decir que yo lo voy a seguir amando. Pero las consecuencias de sus acciones le van a producir la muerte. Ahora, cuando ya hemos dicho que Dios ama a todas las criaturas, sería necesario, hermanos, poder medir hasta qué punto Dios nos ama. Para saber hasta qué punto Dios nos ama, nosotros tendríamos que ver por qué Cristo tuvo que morir. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en esa cruz? ¿Acaso Dios no era poderoso para salvarlo? ¿O acaso los ángeles que por miriadas estaban contemplando la escena, donde seres humanos que humanamente podían ser poderosos, pero ante las huestes celestiales, hermanos, no tenían ningún poder, quedaron observando la escena sin mover un dedo? Y quizás como un ejército preparado, esperando que el Señor les hiciera un guiño o el Padre les diera una orden, escuchar alguna palabra para salvar al Señor de ese momento. Pero la orden no vino, el guiño no vino. Entonces, hermanos, para poder comprender esto, nosotros tenemos que remontarnos a la creación. Y tenemos que remontarnos antes que eso. Cuando Dios creó al hombre, ¿saben cómo le llama el momento de la creación? En la Biblia el momento de la creación se le llama en el principio. Así empieza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y saben por qué nosotros sabemos eso, hermanos? Porque yo les quiero contar que al poco andar que el hombre había sido creado y había sido puesto en el Edén, un lugar muy particular, donde Dios y el hombre vivían en comunión, donde Dios bajaba y se reunía con el hombre ahí en el Edén, y el hombre subía y estaba en el regazo de Dios. Esa era la vida en el Edén. Hermanos, esto fue antecedido por una rebelión que hubo en el cielo, de un ángel, de uno de los ángeles creados con más autoridad en el cielo, porque Dios dio a la creación dada por Él, que gobernarla por medio de ángeles. Y uno de estos ángeles principales se rebeló en el cielo y a la voluntad de Dios y al camino de Dios antepuso su propio camino. La Biblia muestra cuál es su carácter, su orgullo, su soberbia. Él quería ser adorado como Dios y quería ocupar el lugar de Dios. Y la pregunta que el diablo hizo para convencer a un tercio de los ángeles de Dios a que siguieran sus pisadas están dadas por esta pregunta: ¿por qué Dios nos creó para hacer su voluntad? ¿Por qué no nos creó para hacer nuestra propia voluntad? Miren qué interesante. Y yo les quiero decir que esa es la filosofía que hoy día prima en el mundo. Déjalo ser. Ya se escuchaba esa frase ahí por los años 60. Déjalo ser. ¿Ustedes recuerdan quién hizo famosa esa frase? Yes. Let it be. Déjalo ser. En ese momento ni siquiera se imaginaba hasta dónde iba a llegar esa situación. Hoy día es déjalo ser. Vive como quieras y haz lo que quieras. Si tomas el camino del mal, no te preocupes, no te va a pasar nada.
nada va a suceder, sé libre, sé tú mismo. ¿Usted ha escuchado eso? Bueno, esa es la filosofía del diablo y empezó antes de la creación. Hermanos, el primer pecador en el universo fue el diablo y lo siguió en esa escalada rebelde un tercio de los ángeles de Dios. De tal manera que Dios tuvo que echar a Satanás de su presencia, porque Satanás, que era un querubín, cuando ustedes leen la Biblia lo que es un querubín, hermanos, un querubín tiene 4 rostros, pero el principal rostro del querubín es un becerro, es cara de becerro. Este querubín, que tenía como misión guardar la santidad de Dios, fue el primer pecador y manifestó su propia voluntad y se rebeló contra Dios. Y cuando vino la creación, ahí estaba personificado en la serpiente antigua. Y en el Edén, donde el hombre tenía su morada, escuchamos sus palabras seductoras. Hermanos, el diablo actúa de 2 maneras en las personas. Actúa como león o actúa como serpiente. Como león actúa cuando te hace daño, cuando te presenta problemas que tú no puedes solucionar, cuando tu cuerpo se enferma y no tienes nada que hacer. Pero cuando se presenta como serpiente, no es algo negativo, sino que te empieza a seducir en cosas que a ti te gustan. Te empieza a seducir en cosas que están dentro tuyo. Y cuando sedujo a Adán y Eva, la Escritura dice, y vio Eva que el árbol era bueno para comer, de agradable aspecto. ¿Se fijan lo que es la seducción? Entonces, cuando Satanás sedujo a Adán y Eva, entonces ellos pecaron en contra de Dios. El diablo los engañó. Hermanos, miren, y el primer fruto de ese engaño, miren lo que dice, que se le abrieron los ojos. Usted podría decir, ¿se le cerraron los ojos? No, se le abrieron los ojos. Por eso que hasta el día de hoy los masones dicen que como un nombre de Satanás es Luzbel, significa luz bella, significa portador de luz, Lucifer. Entonces ellos dicen, Satanás fue el que trajo la sabiduría y el conocimiento. Oye, hasta cierto punto tienen razón, hermanos. Lo que trajo Satanás es un conocimiento independiente de Dios. Ustedes lo pueden ver. Y cuando inauguró ese camino de independencia con Dios, lo que le pasó al hombre, que murió. Pero ¿cómo? Si la historia sigue, no murió físicamente. El ser humano ahí en el Edén no era solamente un ser biológico, sino que era un ser espiritual, porque Dios es espíritu y el hombre tenía relación con Dios, comunicación en el espíritu con Dios. El cuerpo lo hacía comunicarse con la naturaleza y el espíritu lo hacía comunicarse con Dios. Y el alma era el lugar donde como los hermanos que están allá arriba, ¿no? Ellos están comandando. Se fijan, miren ese versículo que está ahí. ¿Saben quién está haciendo esas maniobras? Los hermanos que están allá atrás. Ellos son los culpables. El alma del hombre está entre el espíritu y el cuerpo. Y puede discernir cuando las cosas son de arriba o cuando las cosas son del medio ambiente. Ustedes lo pueden ver, hermanos,
Pero miren lo que sucedió. Cuando el hombre pecó, hermanos, pasa algo. Murió espiritualmente. Su espíritu murió e inmediatamente se cortó la relación con Dios. Lo primero que hizo Adán y Eva fue esconderse. ¿Pero qué? ¿De qué se escondió? Si Dios solamente le había hecho bien, Él le había dado la vida, los había alimentado, les había suplido todo para la vida. Aquel que solamente bien Él le había hecho. El momento que ellos murieron espiritualmente, desconocieron a Dios y se escondieron, hermanos. Se escondieron entre el follaje. Se escondieron entre el follaje del Edén. E hicieron algo más. Como se vieron que estaban desnudos, se vistieron con hojas de higuera, se hicieron delantales y quedaron muy bonitos. La primera modista fue Eva. Ella cosió los delantales, hermanos. Y estaba muy bien hasta que se entrevistaron con Dios. Y Dios le dijo, les habló, Adán, ¿dónde estás tú? Miren las palabras, esas palabras son perpetuas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy Dios le dice al hombre, ¿dónde estás tú? La palabra Adán significa hombre. Esta pregunta, hermanos, sigue vigente hasta el día de hoy. Adán, hombre, ¿dónde estás tú? El hombre no lo había percibido, pero Dios ya sabía que el hombre había muerto, hermanos. Dios ya sabía que el hombre se había separado de él. Y le dolió en el corazón. Yo siempre digo que cuando Jesús vino a la tierra, Él resucitó a 3 muertos. Y yo pienso que cuando resucitó a esas 3 personas, un niño, una niña, un joven y un adulto, yo siempre pienso que el dolor que le produjo a Dios la muerte del hombre ahí en el Edén, hermano, fue tan grande que no pudo Jesús dejar de compadecerse ese día que vio la tumba de Lázaro y vio a sus hermanas llorar. No pudo dejar de compadecerse cuando el hijo de la viuda de Naín iba en el cortejo fúnebre hacia el cementerio con una madre hecha pedazos, o esa niña que había muerto a corta edad y que su padre había ido a buscar a Jesús en forma urgente para que lo socorriera, pero llegando al lugar donde estaba la niña, las personas dijeron murió. No hay nada más que hacer. Pero Jesús dijo, la niña no está muerta. Y la entregó viva. Yo siempre pienso que la Trinidad ese día lloró, que el cielo lloró. Su criatura más preciada, al poco andar y al poco Dios haberle dado vida, murió. Hermanos, cuando se te muere un ser querido, cuando se te muere alguien a quien tú amas, el dolor es muy grande. El dolor es muy grande, pues Dios, hermanos, experimentó el dolor ese día que Adán y Eva salieron del huerto del Edén y cayeron a un lugar distinto, cayeron al pozo de la muerte. Y entonces cuando tú eres un lector de la Biblia, encuentras que en el capítulo siguiente los hijos de Adán se relacionan y uno de ellos, tomando un arma, mata a su hermano. El fruto de la muerte espiritual. El hombre se transforma en un pecador y empieza una carrera que es distinta a la carrera que tenía en el Edén. En el Edén tenía un trabajo, tenía que crecer. Esa era la labor de Adán, cuidar el Edén, cultivarlo y crecer
hasta llegar a ser maduro. Lo que Dios le había propuesto a Adán y Eva eran que fueran conforme al modelo que Él había puesto. Era como un pintor que tiene un modelo y que está pintándolo tal como lo ve. El modelo de Dios es Jesucristo y el hombre en el Edén tenía que crecer. Pero queridos hermanos, cuando el hombre murió, dejó de tener a Cristo como centro de su vida. Hermanos, cuando Dios nos creó para centrarnos en Cristo. Nos creó para centrarnos en aquello para lo cual Él nos había creado. Y ese día terrible de la muerte, una de las consecuencias más graves, hermanos, de la muerte, fue que el hombre salió del cristocentrismo para entrar en otro centrismo. Yo tengo derecho a ser feliz. ¿Usted ha cantado esa canción? Hermano, desde ese día el hombre se transformó en egocéntrico. O sea, el fin de todo lo que hago soy yo mismo. Eso es un síntoma de muerte. El síntoma de muerte del hombre, que el fin de su vida es satisfacer sus propias necesidades, intereses y o temores. Y esa ha sido la historia del hombre. Salido del Edén, hermanos, el hombre se fue tras su propio camino. Y cuando usted sigue la historia bíblica, llega al capítulo 6, miren, pocos capítulos. Y cuando llega al capítulo 6, Dios hace una terrible declaración. Me arrepiento de haber creado al hombre, porque todos los designios de su corazón son de continuo el mal. Miren, todos los designios de su corazón son de continuo el mal. Y cuando la Biblia revela lo que es el mal, hermanos, no está diciendo que es un valor. El mal no es un valor, es una persona. Lo que en el fondo está diciendo Dios, que el hombre se ha hecho un seguidor del diablo. ¿Se dan cuenta? Y los designios de Satanás los expresa constantemente. Así como revela sobre Caín, la Biblia dice, Caín era del maligno. ¿Por qué dice que era del maligno? El Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo tú nos dices que somos parientes del diablo? Si ustedes fueran hijos de Abraham, los deseos de Abraham querríais cumplir, pero ustedes quieren matarme. Y ellos lo negaron, pero la historia les da la razón al Señor. Ellos querían matarlo y al final consiguieron su objetivo. Ellos habían planeado matar al Señor. El hombre desde ese día, hermanos, desde esos tiempos, su camino se hizo pecadores, o sea, de continuo el mal. Y miren, yo quiero decirles algo tremendo donde se manifiesta el amor de Dios. Al hombre se le olvidó Dios. Hermanos, al hombre se le olvidó Dios. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dios, a través de la historia, le empezó a escribir cartas de amor. Si usted va a leer la Biblia, yo le quiero decir lo que es la Biblia. La Biblia son las cartas de un padre que perdió a sus hijos, que fueron llevados por otro ser, que fueron, ¿cuál es la palabra? Raptados. Fueron raptados por el mal, se le quitó a Dios y Dios no tuvo injerencia sobre sus vidas. Fueron raptados
impactados y enseñados en un sistema de vida donde Dios era un chiste y donde el hombre empezó a crear dioses conforme a su propio corazón. Empezó a crear dioses que eran como él. Cuando ustedes ven los dioses del Olimpo en Grecia, ¿cómo eran? Eran asesinos, adúlteros, malvados. ¿Se fijan? ¿A qué imagen ellos hicieron sus dioses? Como dice el canto, cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. El hombre se creó dioses, pero como no conoció al Dios verdadero, entonces lo hizo conforme a su propia imagen. Entonces el Señor Jesús acertó cuando dijo que el hombre había caído al pozo de la muerte. Y entonces ustedes pueden comprender cuál es el ministerio del Señor. O sea, cuál es su servicio. ¿Qué es lo que sucedió en el cielo? En el cielo hubo un consejo, hermanos. El hombre había caído en el pozo de la muerte. Y yo les quiero contar que un día el profeta Jeremías fue mandado por Dios a casa del alfarero. Y el alfarero estaba haciendo una vasija. Y entonces Dios le mostró que la vasija, cuando él la estaba haciendo, se le deformó. Y cuando se le deformó, el alfarero la rompió y la hizo de nuevo. ¿Qué les parece? Hermanos, cuando Dios creó al hombre y el hombre se hizo inútil a su propósito, Dios podría haber deshecho su creación y mediante juicios haber exterminado la raza humana, pero Dios en el cielo tuvo un plan, hermanos, y en ese plan consistía en sacar al hombre del pozo de la muerte. Era un problema inmenso. ¿Saben por qué? Porque la ley eterna de Dios decía que la paga del pecado es la muerte. Y Dios no puede desdecirse en su justicia. Hermanos, Dios es amor. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor, pero también es justicia. Dios no puede tener por inocente al culpable. Dios no puede solamente porque ama decir, este no tiene culpa. Entonces, tenía que cumplirse algo para que el hombre saliera del pozo de la muerte. Tenían que encontrarse estas dos palabras: el amor de Dios por un mundo perdido y muerto, y la justicia de Dios que tenía que ser satisfecha. Entonces, cuando nosotros recorremos el camino del Calvario, entonces nosotros encontramos la justicia de Dios. ¿Y por qué encontramos la justicia de Dios? Hermanos, porque cuando el Señor Jesucristo llegó a su momento cúlmine y Él empezó a ser abofeteado, a ser escupido, a ser azotado, a ser escarnecido, esas horas previas, y en el momento que Él fue clavado a la cruz, la Escritura dice, maldito es el hombre que muere colgado de un madero. Cuando Jesús fue adherido al madero, entonces Jesús fue maldito y representó a todos los malditos. ¿Y saben quién eran los malditos? El pecador había sido maldecido por Dios ahí en el Edén. Con dolor parirán tus hijos. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Esas no son bendiciones, hermanos, son maldiciones. El hombre, la tierra te producirá espinos y abrojos.
Mire lo que dice, la tierra te producirá espinos y abrojos. El hombre estaba maldecido, hermanos. Pero cuando el Señor Jesús fue adherido a esa cruz, yo quiero decir lo que pasó. Lo que pasó fue que Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cuando Jesús estaba colgando de esa cruz, era un convicto condenado. Dios lo había condenado y estaba pagando por los delitos de toda la humanidad, siendo que él no tenía pecado. Siendo que Jesús no era pecador, como dice la palabra, era un cordero que no tenía falla, que no tenía defecto. Dios escogió al cordero que no tenía defectos y murió en una cruz. Y cuando murió en una cruz, hermanos, sucedió algo tremendo. Cuando Jesús se bautizó, los cielos se abrieron y una paloma vino sobre Jesús manifestando que venía el Espíritu Santo. Eso para algunos podría parecer algo insignificante, pero tiene un significado tremendo, hermanos. ¿Saben el significado que tiene? Que cuando el hombre pecó, los cielos se cerraron. Pero el día que Jesús se bautizó, se identificó con la raza humana, los cielos se abrieron. Pero quiero contarles algo más. Y es acerca de la justicia de Dios. Dios ajustició a su Hijo y murió en esa cruz. De tal manera que 50 días después, el llamado día de Pentecostés, 120 discípulos del Señor, que incluían a los apóstoles, a María, la madre de Jesús, y a sus más cercanos seguidores, 120. ¿Y saben lo que sucedió? La Escritura dice que los cielos se abrieron y el Espíritu Santo cayó sobre esas 120 personas. ¿Saben lo que significa? Que ahora ya no los cielos estaban abiertos para Jesús, sino que los cielos estaban abiertos para toda la raza humana. Miren, los cielos se abrieron para todos, hermanos. Esas 120 personas recibieron, tal como Jesús, el Espíritu Santo había venido como paloma. Ahí en Pentecostés esas 120 personas recibieron el Espíritu Santo. Y yo les quiero contar por qué. Porque se había establecido la justicia de Dios. Y la justicia de Dios dice que el pecador debe pagar. Pero habiendo Cristo pagado en la cruz la deuda que nosotros teníamos, hoy día nos obliga a predicar a todo el mundo: venid, la deuda está pagada, reconciliaos con Dios, creed en el mensaje de amor de Dios. Dios nos amó tanto que permitió que su Hijo muriera en esa cruz. No lo salvó, porque si lo hubiera salvado, tú no tendrías salvación. Pero no habiéndolo salvado, hoy día tú tienes salvación. Este es el mensaje para todos los hombres. Solamente hay una condena, hay solo una condición. ¿Y cuál es esa condición? Y lo dice: para que todo aquel que en Él cree. Hermanos, la salvación es tan simple como levantar tus ojos desde el lugar en que tú estás, desde tu pecado favorito, desde tu esclavitud favorita, desde tu muerte favorita. Esas vestiduras que hizo, ¿se acuerdan que yo dije que Eva era modista? Y había hecho unos trajes de hoja de higuera. ¿Saben lo que son esas hojas de higuera, hermanos? Representan nuestras justicias propias. Yo en el fondo no soy tan malo.
Y uno empieza a decir, he hecho esto, he hecho lo otro, soy un buen ciudadano. Pero queridos, ninguna de esas justicias podrán vestirte ante Dios. Solamente agravarán la falta, porque hay una sola cosa que viste, hay una sola cosa que levanta, perdona y sana. Levantar tus ojos para creer en el Señor Jesucristo y confesar su nombre. No importa el pecado que tú has practicado, no importa el anhelo que tú has tenido en tu corazón o tu propio camino. Cada uno de nosotros ha seguido el camino. Algunos han sido pecadores más groseros. El Señor Jesús mismo dijo, las prostitutas y los publicanos van delante en el reino de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros vivimos en un tiempo donde la gente no quiere escuchar la palabra pecador, le ofende. ¿Qué te parece? Yo recuerdo siempre a ese famoso predicador inglés denominado el príncipe de los predicadores. Él dice que un día fue a predicar a una iglesia muy de gente de clase alta en Londres, y entonces él le habló que ellos eran pecadores. Cuando terminó la prédica, se acercaron los líderes de la iglesia y le dijeron, estaban enojados con él, y le dijeron, señor Spurgeon, esta prédica que usted ha hecho, usted la tiene que ir a hacer a la cárcel, pero no aquí. Y él le dijo, ustedes están equivocados, porque cuando yo voy a la cárcel y le hablo a los presos, ellos saben que son pecadores, pero ustedes no saben. Por eso que el Señor decía, las prostitutas y los publicanos van delante en el reino de Dios, porque ellos saben que necesitan a alguien que los salve de su esquema de vida. ¿Me entiendes? Hoy día yo quiero decirte que Jesús vino por ti que eres pecador. Es simple, es sencillo. Y un día tú vas a comparecer ante Dios. Y saben, no va a haber argumento, no, es que yo le daba los pesos al hogar de Cristo, o no sé, cualquiera de esas cosas que el hombre, soy un buen ciudadano. Hermanos, me tocó asistir a un varón de 90 años y él se resistía a recibir a Jesús. Y yo le dije, te vas a encontrar pronto con un Dios santo. ¿Y qué argumento le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué de las cosas buenas que tú has hecho le vas a contar a Dios? Yo te quiero decir que lo único que le puedes contar es que has creído en Jesucristo. Que la justicia de Dios, que el saldo, que la cuenta, la tremenda cuenta que tú tenías con Dios, fue borrada ese día que Cristo pagó con su vida para que tú tuvieras vida. Lo que yo acabo de hablarles, hermanos, es el mensaje de la cruz. Y he predicado este mensaje para mostrar el amor de Dios y por qué el Padre no perdonó a su Hijo. El Padre no perdonó a su Hijo para poder perdonarte a ti, para poder darte vida. Y también he predicado este mensaje para que tú sepas que es el mensaje que convierte el corazón de los pecadores a Cristo. Dios no quiere que tú traigas personas a la iglesia. Por favor, no traigas a nadie, porque el que los trae es el Señor.
Pero hay una obligación de parte nuestra. Predicar, no traer. Predicar. Predicar. Cuando nosotros predicamos, empiezan a nacer las iglesias locales, hermano. ¿Queremos la iglesia local? Prediquemos el Evangelio. Dios va a bendecir, va a añadir, va a mostrar. ¿Quiénes son los llamados a hablar este mensaje? Nosotros. Es tan simple, es tan sencillo. ¿Quién te habló a ti, Richard, del Señor? ¿Alguna persona te habló de Cristo? ¿Varios se acercaron a ti para hablarte del Señor? Hermanos, no hay nada como el evangelismo personal. Cuando tú le hablas persona a persona a alguien y le dices la necesidad que tiene de Cristo y que Cristo pagó en la cruz por sus pecados. Bendigo al Señor por ello, hermanos. Le pregunté a Richard, porque Richard pertenece a la Iglesia de Cristo de allá de Cerro Navia. Y yo les quiero contar que hace aproximadamente 44 años atrás me tocó ir a predicar junto con otros jóvenes, yo joven, a la casa de un hombre que se llamaba Lautaro. Lautaro era un ateo y un día se encontró con un hippie por ahí por la Plaza Italia, hermanos. Este Lautaro se encontró con un hippie en la Plaza Italia, un hombre que andaba con pantalones morados. Imagínense la década de los 70, un hombre con pantalones morados, era un hippie. Pero ese hippie era algo especial. Había llegado a una iglesia ahí en el paradero 14 de Santa Rosa y había conocido a Cristo. Y ese hombre, que se llamaba Flavio, le habló a Lautaro, le habló de Cristo y empezó la obra ahí en Cerro Navia. ¿De dónde es la iglesia? ¿Dónde está Richard? ¿No? Porque Lautaro le compartió a su hermana y a su cuñado. Hoy día la hermana y el cuñado son los pastores de Richard. ¿Qué les parece? ¿Saben de qué le hablaron? De Cristo. Le hablaron de Cristo. Me tocó estar en el retiro la semana pasada con la hermana y el cuñado de Lautaro. Lautaro murió a los 54 años en Cristo. Pero la obra continúa. Es así, ¿no, Richard? Y Richard es el fruto de ahora de esa obra. Bendigo al Señor por ello, hermanos. Así nacen las iglesias locales. No porque queramos tener ni por ambición de algo, sino porque ambicionamos que la gente conozca a Cristo. ¿Me entienden? Que la palabra de la cruz pueda hacer su efecto. Esto es lo único que puede redimir, lo único que puede levantar a una persona. A mí también me hablaron de Cristo. Me habló uno de mis amigos de correrías. Yo no lo quería ni escuchar. No me habló de la iglesia, no me habló de la Biblia, me habló de Cristo. Han pasado 45 años de ese tiempo, hermanos. Yo tenía como 2 años. Es un chiste. Malo, por supuesto, ya la Bertita me está poniendo mala cara.
La justicia de Dios y el amor de Dios se besaron en la cruz. La justicia, que Dios no puede tener por inocente al culpable, pero cargó Dios las culpas de todos nosotros en una persona, en Cristo. El amor, que no perdonó a su Hijo, sino que lo vio sufrir y vio que su vida se extinguió hasta la muerte y dio vuelta a la espalda porque nos amó, porque amó al Richard, al Mati, al Alonso. Te amó a ti y me amó a mí. Esto es el Evangelio. ¿Se dan cuenta que es simple? ¿Se dan cuenta que es la historia más bella jamás contada? Y así es el llamado que Dios hace a todos los pecadores a que crean. Y yo, antes de dejar este lugar, quiero hacer la invitación a los pecadores. Y permita que lo diga con todas sus letras, a levantar sus ojos para creer en el Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor no te pide que cambies. El Señor te ha pedido una sola cosa, que creas. Porque el cambio viene de Él. Él es el que cambia. Tú te puedes proponer cambiar y eso no va a pasar nunca. Aquí hay algunos que se han propuesto varias veces cambiar y han fracasado todas las veces. Dios no te propone cambiar. Dios te propone creer en este mensaje sencillo y aceptar el perdón del Señor. Entonces, antes de retirarme de este lugar, quiero invitar, si hay alguno acá que hoy día quiere recibir a Cristo en su vida, entregarle su vida al Señor, lo quiero invitar para que oremos todos por Él. Y hoy día, desde hoy, acogerse al amor de Dios en Cristo Jesús. Hoy es el día de salvación. Si el Señor te ha hablado y te está hablando a tu corazón, pues un día el Señor te reconocerá en el cielo. Y aunque puedas pasar un poco de vergüenza acá, no es nada comparado con la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hago nuevamente la invitación para aquel que quiera hoy día acogerse al amor de Dios en Cristo Jesús. Bendito eres, Señor. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Si alguno siente pasar aquí adelante, aún es tiempo de hacerlo. Padre, ¿qué cartas nos enviaste, Señor? Cartas que nos invitabas a la vida, a salir de la muerte, a salir de nuestras pobres vidas para unirnos a tu vida. El diablo ha mentido y sigue mintiendo a la humanidad.
mostrándole un camino de soledad. Tú nos has trazado un camino con tu dulce compañía, Señor. No queremos otra cosa, sino caminar contigo y aprender a andar en tus pasos. Te doy gracias por estas personas que están aquí al frente, Señor, y por todos aquellos que necesitan tanto de tu amor. Oh, tu Espíritu está sobre toda esta congregación, moviéndose, Señor. Haz la obra necesaria en cada corazón. Gracias, Señor. El que cree en el Hijo tiene la vida. Eso es lo que tu palabra dice, y hoy día, Señor, estas personas han pasado de muerte a vida y las bendecimos en el nombre del Señor Jesús, ya que tú has pronunciado bendición para ellos. Muchas gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento.